Bien, así comenzamos esta edición central de Noticias. Viviana, buenas noches. Bueno, por supuesto, la noticia del día, la decisión de la Corte Suprema de Justicia ratificando la condena a Cristina Fernández de Kirchner. Así es, Pablo, ¿cómo te va? Buenas noches para todos. Es la noticia de la jornada. Nos estamos haciendo eco no solo en la Argentina, por supuesto, sino también, y ya los vamos a estar compartiendo, en los principales diarios del mundo, hablando de esta noticia que la tiene como protagonista ni más ni menos que a una expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. 6 años de prisión, confirmado por la Corte Suprema de Justicia en la causa vialidad, y además, Pablo, un dato no menor, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Bueno, obviamente también hay que destacar que la exmandataria no podrá ser candidata. Había anunciado su candidatura justamente para los comicios del mes de septiembre. No podrá ser candidata. Hace algunos minutos en la sede del Partido Justicialista, Cristina Fernández de Kirchner habló. Vamos a estar compartiendo, por supuesto, parte de lo que fue ese discurso una vez conocida la decisión de la Corte Suprema ratificando la condena a la exmandataria. Atención porque, bueno, enseguida se lo vamos a preguntar a Lourdes Marchese, que ya está con nosotros y viene recargada de información, pero aparentemente 2 fiscales pidieron la inmediata detención de la expresidenta de la Nación. Ya está Lourdes con nosotros. Lourdes, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Buenas tardes, Esa chicos. información es así. Es así. Diego Luciani y Sergio Mola, que son los fiscales que intervinieron durante el juicio oral y público, son los que pidieron la inmediata detención de Cristina Fernández de Kirchner y del resto de los condenados en la causa vialidad, entre ellos Lázaro Báez, Nelson Periotti, José López y otros. Y además, ¿qué es lo que dicen en ese escrito que presentaron los fiscales ante el Tribunal Oral Federal número 2 solicitando la inmediata detención? Que a ellos la pena de 6 años les sigue pareciendo desproporcionada ante el daño causado en la República Argentina. Bueno, pero está la confirmación y la ratificación por parte de la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Estos 6 años de prisión. Sí, hubo una confirmación por parte de los jueces del máximo tribunal y a partir de allí aparece el pedido, la orden del Tribunal Oral Federal número 2 para que los condenados se presenten dentro del 5º día hábil en la justicia para quedar detenidos. Ahí, digamos, se desprenden muchas preguntas, porque esto es cierto, ¿no? La justicia confirmando esta noticia, lo que dice Lourdes, Cristina Fernández de Kirchner, con esa orden concreta de, dentro de los próximos 5 días hábiles, presentarse en los tribunales federales de Comodoro Pi. ¿Qué va a pasar, Lourdes, a partir de ese momento? A ver, a partir de ese momento, primero y principal, decirles que no solamente el juez del Tribunal Oral Federal número 2, el doctor Gorini, pidió que se presenten todos los imputados, sino que también envió un oficio al Ministerio de Seguridad de la Nación para que decida el lugar de detención. Y dice que ese lugar de detención debe ser adecuado. Ahí está diciendo, fíjate el fallo, convócase a Lázaro, bueno, a todos, para que dentro del 5º día hábil de notificados de lo aquí dispuesto con el objetivo de hacer efectivas sus detenciones. Dice, plazo prudencial en atención de que muchos de ellos no se encuentran en territorio de la ciudad de Buenos Aires. Claro. ¿Se entiende? Muchos viven en el sur, otros viven en otros lugares. Entonces, para que puedan tomarse un vuelo, teniendo en cuenta, bueno, que hoy hubo paro también, para que se puedan tomar un vuelo, puedan llegar y quedar detenidos, obviamente que van a estar estos planteos digamos, le dan estos días prudenciales para que puedan presentarse en la justicia. Lourdes, a ver, cuando se habla de un lugar de detención, ¿a qué se refiere la justicia exactamente? Bueno, digo, no sé si tenemos el oficio para mostrar, porque yo se los mandé, porque allí dice, si no lo leo yo directamente, chicos, y les pido perdón que voy a mirar el celular, pero acá en el oficio lo que les dice justamente es, dice, a fin de solicitarle, le dice a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la asignación de una dependencia de las fuerzas federales, indistintamente de la Policía Federal Argentina, Gendarmería, Prefectura Naval, Servicio Penitenciario Federal o la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que cumpla, dice, con las condiciones adecuadas para el alojamiento de las personas condenadas en autos con sentencia firme, a saber, y da los nombres de las personas, y después de eso, al efecto, para determinar el lugar de detención, se deberá tender y darse una consideración
específica a las características particulares individuales de cada una de ellas. En este sentido, dice el tribunal, respecto de Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner, pone el documento, bueno, la fecha de nacimiento, debe considerarse que se trata de una persona de 72 años de edad, abogada y fundamentalmente las especiales condiciones de seguridad y custodia inherentes al hecho de haber sido presidenta, escuchen, vicepresidenta de la Nación y en particular atendiendo al episodio ocurrido en fecha 1 de septiembre del año 2022, que es objeto procesal de un debate oral y público actualmente en curso. Ahora la vamos a escuchar a Cristina, pero digo... Es decir, tiene que ser un lugar seguro. Seguro, eso sí. Pero digo, ¿es obvia la respuesta que se desprende de esta inquietud que Cristina cumpliría arresto domiciliario? O sea, ¿sí o sí Cristina Lourdes va a cumplir arresto domiciliario? No. ¿O sus abogados lo tienen que pedir? Hay que ver si se lo solicitan. Claro, los abogados... Primero, Cristina se tiene que presentar en el tribunal. Queda detenida. Sí. Inmediatamente en alguna dependencia que el Ministerio de Seguridad fije. Después de ello, los abogados de todas las personas condenadas, entre ellos Cristina Fernández de Kirchner, el doctor Beraldi, tendrá que presentarse y pedir la prisión domiciliaria en razón, en este caso, de la edad. No sé si tendrá algún problema de salud Cristina en este momento. Si tuviera algún problema de salud, también alegaría la cuestión de salud. Una vez presentado el pedido, esto se hace vía incidental, es decir, no va dentro del mismo expediente, sino un expediente aparte para tratar si le otorgan o no la domiciliaria. Previo a ello se le corre vista a la Fiscalía va a opinar si debe otorgarse o no la domiciliaria y en base a eso después el tribunal resolverá si le otorgan o no la domiciliaria y cuál va a ser el domicilio que ella va a fijar. Que ella fijaría para cumplir esa domiciliaria en caso que se la otorguen. Bueno, bien, recién adelantábamos, tenemos parte de lo que dijo hace minutos. La expresidenta Cristina Fernández, una vez conocido la decisión de la Corte Suprema de Justicia en la sede del PJ, esto decía, a ver. Este cepo al voto popular no lo pone este triunvirato de impresentables que... No. Este triunvirato de impresentables que funge como una ficción de la Corte Suprema. No se confundan, son tres monigotes que responden a mandos naturales muy por arriba de ellos. La bala que no salió, pero el fallo que sí saldrá. En tapa, más clarito, échale agua. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué este cepo al voto popular? Porque no van a cometer el mismo error que cometieron en el año 19 cuando creyeron que después de haber perdido las elecciones de medio término en el 17 y después de esa campaña de estigmatización, de vandalismo sobre mi persona, estaba acabada. Miren, un detalle que seguramente a todos se les escapa, pero esta causa tiene un cronograma electoral maravilloso. Un mes antes de la oficialización de las candidaturas en la provincia de Buenos Aires, sacan el fallo. El poder económico puede tropezar una vez con la misma piedra, pero no dos. Y saben que somos los únicos que podemos construir una alternativa cuando esto se desplome. Bueno, muy bien, ahí está. En un rato vamos a compartir otra parte del discurso de la expresidenta una vez conocido la decisión del alto tribunal. Y un llamado concreto a la militancia, así que atención con ese pedido concreto de Cristina Fernández de Kirchner, pero las primeras repercusiones, ni más ni menos que la del presidente de la Nación, Javier Milei, en su cuenta de X, esto fue lo que publicó: justicia, fin.
Postdata, la República funciona y todos los periodistas corruptos cómplices de políticos mentirosos han quedado expuestos en sus operetas sobre el supuesto pacto de impunidad. Bueno, allí está entonces lo que escribía justamente el presidente Javier Milei. Ahora la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, escribió: Cristina Kirchner condenada por corrupción, 3 instancias, cientos de pruebas y todas las garantías del delito del proceso. Del debido proceso. Ahí está. Hubo justicia, el que las hace las paga, termina allí escribiendo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, una vez conocida justamente la confirmación de la condena del alto tribunal. Claro, ella habla de claro, justamente del debido proceso, porque es lo que en realidad la Corte hoy hizo, fue verificar si se cumplió con el debido proceso. No es que dijo, voy a analizar la prueba a ver si Cristina robó o no robó. No, a ver, en el fallo que condenó a Cristina Fernández de Kirchner, ¿se respetaron las garantías constitucionales? ¿Hubo un debido proceso? ¿Hubo arbitrariedad? Eso analizó la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces, con eso, al no haber ninguna violación a las garantías constitucionales, el fallo contra Cristina Fernández de Kirchner y contra el resto de los imputados en la causa Vialidad hoy queda ratificado por parte del máximo tribunal en un fallo que fue dictado por unanimidad. Y Patricia Bullrich, justamente, es lo que mencionábamos, es la que va a tener que decir mañana, porque le dieron un plazo de 24 horas, cuál va a ser el lugar de detención y con el resguardo debido de cada uno de los condenados. Pueden ser varios lugares. ¿Sí? Puede ser varios lugares. Porque va a ser de acuerdo a la necesidad, claro, se los leía recién, a la necesidad, por ejemplo, en el caso de Cristina, teniendo en cuenta, dice el tribunal, el hecho acontecido el 1 de septiembre del año 2022. Ustedes recordarán cuando intentaron dispararle frente a su casa. Exacto. Bueno, decíamos, repercusión, Pablo, no solo nacional, sino también internacional. Los principales diarios del mundo ya se están haciendo eco de esta información. Miren ustedes, Agencia F titula: La Corte Suprema de Argentina confirma la condena a prisión de Cristina Fernández por la causa Vialidad. Bueno, amplia repercusión. El País de Madrid, allí la Corte Suprema Argentina confirma justamente la condena a 6 años de cárcel contra Cristina Kirchner por corrupción. Es uno de los temas destacados del país a esta hora. Miren, histórica decisión, el país de Uruguay, Corte Suprema confirmó la condena a Cristina Kirchner a prisión y no podrá ser candidata. Bueno, seguimos repasando más diarios de Uruguay, nos vamos a la República justamente. Corte Suprema de Argentina condena justamente y confirma la condena a la expresidenta a 6 años de cárcel. Bueno, amplísima la repercusión internacional. Allí tenemos también La Tercera, diario chileno, en su título principal: Corte Suprema de Argentina confirma la condena a Cristina Fernández de Kirchner a 6 años de prisión. Bueno, bien, allí los diarios del mundo. Globo de Brasil, Corte Suprema confirma justamente la condena de Cristina Kirchner, que deberá cumplir una prisión domiciliaria en la República Argentina. Y tenemos también el New York Times, a ver si lo podemos acercar un poquitito. Un titán político en Argentina es condenado a prisión. Gracias, allí lo tenemos. Bueno, a ver, amplia repercusión internacional, amplísima repercusión nacional. Muchos hombres de derecho han hablado en las últimas horas. Es el caso de Félix Lonigro, abogado constitucionalista, y esto decía. En este caso es una pena de prisión a 6 años, que es el máximo que el Código Penal le asigna a la administración fraudulenta. Además, como toda pena mayor de 3 años, tiene accesorias, que son el decomiso de sus bienes, la inhabilitación para ocupar cargos públicos, la pérdida eventualmente de la patria potestad, que ya no es el caso porque tiene hijos mayores, por ejemplo, la administración de sus bienes. Entonces, todo eso va anexo. Acá lo que pasa es que lo que se habla es la inhabilitación para ocupar cargos públicos porque estamos en un año electoral y porque Cristina Fernández anunció que se iba a presentar como candidata a diputada provincial. Entonces es como que hace mucho ruido porque se sabe que la prisión la va a ser seguramente domiciliaria. Pero lo que queda acá es la imposibilidad de que ella sea candidata. Bueno, muy bien. Está con nosotros Cristian Cao, abogado constitucionalista. Gracias, doctor. Qué gusto tenerlo por aquí. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Su primera mirada de este fallo?
Bueno, evidentemente es una sentencia histórica por la trascendencia, porque termina con cierta especulación de lo que giraba alrededor de la posibilidad que la ex presidenta y también ex vicepresidenta pueda presentarse en elecciones y a obtener fueros parlamentarios. Termina con ese debate, termina con esa discusión. Y es la primera vez que la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina dicta una sentencia de manera amplia, porque termina abriendo el recurso planteado por la defensa y dicta una sentencia que para mí es ejemplificadora, paradigmática de lo que es la lucha contra la corrupción en la República Argentina. Por eso digo que es una sentencia en un día histórico, en donde, bueno, la Corte Suprema no hace otra cosa que avalar lo que dijo el Tribunal Oral número 2 Federal de la Capital Federal. Bueno, doctor, nos preguntamos todos, ¿no? Seguramente usted tendrá la respuesta. ¿Y a partir de ahora qué? A partir de ahora, ¿qué? La sentencia del Tribunal Oral, confirmada por la Casación primeramente y ahora por la Corte Suprema, establece 3 cuestiones. La primera, pena privativa de la libertad para 15 personas, 15 condenados, en primer lugar. En segundo lugar, la inhabilitación para ejercer cargos públicos, en este caso de la expresidenta de la República. Y también un tema importante, para mí fundamental, la figura del fideicomiso. Es decir, el decomiso significa que el Estado va a tratar de recuperar 84.000 millones de pesos que tienen que ser actualizados como consecuencia de los actos por corrupción. Es decir, a partir del día de hoy, seguramente la notificación contará a partir del día de mañana, los 15 condenados tienen un plazo de 10 días para depositar en una cuenta bancaria 48.000 millones de pesos que deberían ser actualizados al año 2084, dije casi 85.000 millones de pesos. La cifra es tan grande que cuesta a veces decirlo, pero que además tiene que ser actualizada porque se trata de una cifra nominal a diciembre del año 2022. Es tan complejo el trámite. Para eso se formó un incidente. El Tribunal Oral Federal número 2 acaba en ese decreto donde convoca a las partes, formó un incidente. Formó un incidente y un equipo técnico especializado en el tema va a tener que actualizar, porque estamos hablando de un monto nominal que desde el 2022 a la fecha la inflación ha hecho pasaron 3 años con inflación y por lo tanto deberá ser actualizado. Por eso digo que es una sentencia histórica como la que muchas veces hemos tenido en la República Argentina, y a mí me parece que es una bisagra, un antes y después de lo que tiene que ver la lucha contra la corrupción en la República Argentina. O sea, un día alegre no puede ser nunca porque, digamos, estuvieron al frente del gobierno durante muchísimos años y saber lo que sucedía, la verdad es que de atractivo no tiene nada. Pero la expresidenta en sus declaraciones, después seguramente repitamos parte de lo que dijo, hace referencia a la decisión de la justicia de ponerle, ella dijo, como un cepo al voto popular, ¿no? Relaciona directamente la decisión de la justicia con para sacarla de la cancha, electoral. Exacto. No es un día alegre, es más, corre por mi cuenta. La verdad que es un día triste para la República. Exactamente. Porque estar exponiéndonos ante el mundo la consecuencia de una sentencia, una condena a la cual se suma quien fue también su vicepresidente, bueno, da cuenta de una noticia triste para la República Argentina. Pero digo que es histórica por justamente lo que estábamos comentando hace unos minutos, por lo que para mí implica un antes y un después de lo que tiene que ver con el juzgamiento de los delitos o crímenes contra la corrupción en la República Argentina. No hay tantos antecedentes, por lo tanto digo que es un hito histórico, un acontecimiento histórico que seguramente va a tener mucha trascendencia. En lo que hace al escenario político, naturalmente que toda pena privativa de la libertad trae aparejada la imposibilidad para postularse como cargo público. No solamente porque eso es una de las disposiciones de la sentencia del Tribunal Federal número 2, sino porque además el Código Nacional Electoral establece que ninguna persona que ha sido condenada, o las personas que han sido condenadas por delitos mayores a 3 años, pierden los derechos políticos. Recordemos que en la República Argentina no tenemos una ley de ficha limpia. Hace poco naufragó el debate en el Congreso de la Nación. Pero el Código Nacional Electoral establece que una persona condenada no puede ejercer un cargo público, sumado a que la sentencia del Tribunal Oral Federal establece la inhabilitación para volver a ejercer cargos públicos. En mi modo de ver, no se trata ni de una proscripción ni nada de eso, sino la aplicación lisa y llana de la ley. Una persona condenada y inhabilitada a perpetuidad para ejercer un cargo público no puede volver a presentarse para ningún cargo electoral
o designado incluso cualquier cargo público que implique el pago de un salario por parte del Estado. Sí, de hecho, por eso el Tribunal Oral Federal número 2 también, en esta resolución que yo les contaba, lo que hace es decir que se tiene que notificar a la Cámara Electoral de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos de parte de estas personas que fueron condenadas, ¿no? Ahora, también la pregunta para Lourdes. Ahora también se confirmaron las absoluciones. No solamente las condenas, claro, porque hubo absoluciones en esta causa y una de las absoluciones es la de Julio Devido. Julio Devido era el ministro, ustedes recordarán, de Planificación Federal. Él quedó fuera porque el tribunal no pudo probar que él tuviera algo que ver porque decían en su momento que todo pasaba por la Secretaría de Obra Pública y por eso es que queda condenado José López, pero afuera el propio Julio Devido, que hoy termina con una absolución. Abel Fatala termina con una absolución. Carlos Kirchner, que era el primo de Néstor Kirchner, termina con una absolución. Y Julio Garro, otro que termina con una absolución. Son 4 los que están absueltos. Por eso, más allá de los comentarios, hoy escuchaba muchas preguntas de, bueno, ¿le conviene al gobierno actual esto que sucede con Cristina? ¿No le conviene? ¿Qué va a pasar con ella? ¿Quién será finalmente el candidato en la provincia de Buenos Aires? ¿Será su propio hijo o no? Me parece que es importante pensar que todos somos iguales ante la ley, ¿no? Después de este fallo. Sí, bueno, naturalmente son especulaciones políticas electorales que no hacen a la cuestión técnica de la resolución dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero es inevitable avanzar sobre el debate. ¿Qué es lo que también, y en esto la Corte yo creo, en mi opinión, ha acertado en la oportunidad del dictado de la sentencia? La Corte Suprema podría haber continuado analizando el caso. De hecho, se trata de un pronunciamiento de 27 páginas en los cuales estadísticamente la Corte Suprema no analiza cuestiones penales probatorias y lo resuelve de una manera tan rápida. Ejerzo la profesión y analizo estas cuestiones y por lo tanto es realmente muy difícil que la Corte Suprema abra un recurso de queja en materia probatoria penal. Evidentemente la entidad institucional que aparejaba el asunto, llegó a dictar este tipo de pronunciamiento y además lo hizo rápido, para evitar algún tipo de especulación en materia electoral. Imagínense ustedes lo que podría haber pasado si la Corte se hubiera tomado más tiempo para analizar este asunto en una campaña electoral ya con candidaturas oficializadas, o peor aún, con una candidatura oficializada con una candidata electa, o peor aún, con una candidata que haya asumido como legisladora por la provincia de Buenos Aires. La situación institucional me parece que hubiera sido más dramática. Me parece que en esto ha acertado también la Corte Suprema en dictar la sentencia, habiendo estudiado el caso lo antes posible. Y además que la Corte Suprema ya conoce esta causa, no es que no la conocía. ¿Por qué? Porque tuvo que tratar muchos recursos. De hecho, yo lo he contado aquí en distintos lugares, que cuando comenzó el juicio de la causa Vialidad, Cristina Fernández de Kirchner tenía pendiente de resolución 3 recursos en la Corte Suprema. Y esos recursos llevaban 3 años dentro del máximo tribunal. De hecho, se resolvieron mientras el juicio se estaba llevando adelante. Y Cristina Fernández de Kirchner decía, no tiene que empezar el juicio hasta que no se resuelvan esos recursos, porque eran pedidos de nulidades y demás. Bueno, finalmente el juicio comenzó, después se resolvieron, obviamente rechazaron esos recursos de Cristina Fernández de Kirchner, pero hubo un montón de recursos que llegaron a la Corte Suprema de los imputados, hoy condenados, en la causa Vialidad, ¿no? No es que no conocía el expediente. Y no es una causa... Acá hay que aclarar algo, porque todos dicen, qué rapidez, qué rapidez. La causa tiene 17 años. Sí, no es que empezó hace 2 días. Tiene 17 años. Empezó en el año 2008 con una denuncia de Elisa Carrió y un grupo de la coalición cívica. Se reactivó en 2016 con la presentación de Javier Iguacel, cuando entra en Vialidad Nacional con el gobierno de Mauricio Macri. Y ahí empieza la justicia a trabajar y a acelerar con mayor cantidad de pruebas, a ver el tema de las licitaciones, toman un porcentaje de esas 51 licitaciones, se analizan, hay peritos, hay un juicio oral. Después de ese juicio oral hay una condena, no existe la condena que querían los fiscales, que los fiscales querían que haya una condena por asociación ilícita, porque la justicia no pudo probar, porque no tenía todos los elementos. Termina confirmando la Cámara Federal de Casación ese fallo en el año 2024 y este año, el 13 de febrero, entran los recursos de queja a la Corte. O sea, fíjense todo el camino. Hay un dato muy importante del raconto que está haciendo Lourdes, que es: transitaron muchos gobiernos de distintos signos políticos a lo largo del juicio. Es cierto. Y lo importante de esto es que todo esto se desarrolló en democracia. Es decir, en un gobierno democrático,
en donde el Poder Ejecutivo estuvo representado por distintos símbolos políticos, distintos signos partidarios, aún así el juicio empezó, transitó y llegó a su fin. Por eso digo que es un hecho histórico. No hay muchos casos en el planeta, no hay muchos casos en el mundo en donde hayan cambiado los distintos signos políticos y un juicio haya empezado y haya terminado con este tipo de sentencia. Doctor, recién lo analizamos con Lourdes, ¿no? El futuro lugar de detención de Cristina Fernández. El Ministerio de Seguridad de la Nación tiene 24 horas para disponer en qué lugar va a ser trasladado una vez que se presente ante la justicia y quede detenida. Bueno, a partir de allí sus abogados defensores van a presentar recursos ante el tribunal para que se cumpla una prisión domiciliaria. Todo se entiende que va a ir por ese lado justamente los abogados defensores. Cristina Fernández de Kirchner tiene 72 años. Digamos, ¿es factible que le otorguen esa prisión domiciliaria o no? ¿Podría suceder que le digan, no, prisión domiciliaria no? Bueno, es lo que yo haría como abogado defensor. La ley de ejecución de la pena, 24.660, en el artículo 32, establece que para una persona mayor de 70 años, el juez puede. Es importante esta palabra. Está bien la aclaración. Puede conceder el beneficio de la prisión domiciliaria. No está obligado. A pesar de la edad, deberá fundarlo, deberá argumentarlo, deberá pesar los argumentos por un lado de la defensa y por otro lado de la Fiscalía. Si es que la Fiscalía se opone y la Fiscalía continúa con la pretensión, como lo estamos viendo ahora, con la pretensión de que cumpla la condena en una unidad penitenciaria del Servicio Penitenciario Federal. Ahora, después es el próximo hito que va a tener esta cuestión. Después le quiero consultar sobre la posibilidad de que la expresidenta acuda a una corte internacional. Ahora le consulto. Sí, claro. Bueno, el doctor Daniel Sapsay está en línea, nos está escuchando, doctor. Gracias por estos minutos. ¿Cómo le va? Gracias. ¿Qué tal? ¿Qué dice? Bueno, estamos analizando, tratando de entender un poco el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Queríamos tener su palabra y su primera visión de la decisión adoptada por los jueces del alto tribunal. Mi visión es sumamente positiva, creo que es realmente un día memorable para el Estado de Derecho, para la igualdad ante la ley. Creo que decidieron el camino más inteligente porque permite que rápidamente ya ella quede inhabilitada para ejercer cargos públicos y que no va a poder presentar su candidatura. Así que me parece que el rechazo de la queja y con una muy buena fundamentación es algo que le saco el sombrero a la Corte Suprema en esta oportunidad. Sapsay, le consulto lo que le había dejado planteado el doctor Cao. ¿Tiene posibilidad Cristina Fernández de Kirchner de que alguna corte internacional le dé lugar a un reclamo que ella tenga? Bueno, la Corte Internacional, como usted dice, sería la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que no es una cuarta instancia en primer lugar. Pero en segundo lugar, primero habría que presentarnos ante la Comisión Interamericana, que es como una suerte de filtro, que decide si lo eleva o no a la Corte Interamericana. Eso no suspende la ejecución de la sentencia, lo cual es muy importante, y además puede llevar años hasta que tome una decisión. Y mientras tanto se va a ejecutar la sentencia, así que creo que no es un camino que van a tomar porque no tiene mucho sentido. Bien, doctor, la noticia, por supuesto, está repercutiendo a nivel nacional, internacional. Las próximas horas, ¿qué le esperan para Cristina Fernández? Bueno, ya le han dado un plazo para que ella se tenga que presentar y allí decidirá la Cámara de Casación Penal cómo se va a ejecutar, en qué lugar y si va a ser domiciliaria o prisión preventiva en una cárcel. Eso es algo que queda a disposición. No necesariamente es claro el código cuando habla que puede, no está obligado por el tema de la edad. Sí, le corrijo, doctor, porque ya no sería preventiva, es el cumplimiento de la condena, si me permite. Sí, pero no, como me interrumpió no alcancé a escuchar toda la pregunta. Si me la puede repetir, por favor. No, le decía que le corregía solamente una cosita porque ya no sería prisión preventiva, sino que sería a partir de ahora la ejecución de la condena. Bueno, de todas maneras sería preventivamente. Gracias por corregirme. La verdad que necesito de una profesora para que me corrija porque sé muy poco derecho. Somos colegas, doctor. Sí, pero yo a ningún colega le digo que lo corrijo. Bueno, le pido disculpas si le porque molesto. me parece que es una falta de respeto. Doctor, volviendo al tema de la posible prisión domiciliaria, es decir, por supuesto, recién lo estábamos charlando en esta mesa, en esta edición central de noticias, obviamente los abogados defensores de la exmandataria van a solicitarlo ante la justicia. Desde ya, después la justicia decidirá si concede o no esa posibilidad de prisión domiciliaria, ¿no? Exactamente, así es.
¿Y de qué depende que le digan que sí o que le digan que no, Sabzai? Bueno, evidentemente de las circunstancias del caso y sobre todo de la voluntad para cumplir con la sentencia. El gran problema es que ella ya ha dicho en varios de esos discursos tan rimbombantes que no va a cumplir la sentencia. Con lo cual, a confesión de parte, relevo de prueba, ¿no? Sí, ni que tampoco tiene intenciones de fugarse, ¿no? Y claro. todo lo demás. Eso Sí. ya lo confirmó. Sí, doctor, ¿quería agregar algo? No, al doctor Cao, Sabzai, que está acá. El colega Daniel Sí, Sabzai. sí. También quiero ¿Qué tal, decir algo, ¿no? Cristian? ¿Qué tal? Me parece que también es importante analizar cuál es el hecho del cual nos estamos refiriendo. Argentina ha asumido compromisos internacionales, la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que lo que establece es la prohibición de todo tipo de beneficios para aquella persona que haya sido condenada por hechos de esta naturaleza. Por lo tanto, tal vez, no me quiero poner en el traje del juez que lo resuelva, pero tal vez este sea un argumento importante para determinar si le concedo o no la prisión domiciliaria. Porque se trata de un beneficio, al fin y al cabo se trata de un beneficio. Doctor. Estoy totalmente de acuerdo, Cristian, y me parece excelente lo que estás recordando. Efectivamente, eso es así. Y todos los gobernantes deben hacer todo lo necesario para impedir que se incumplan estas convenciones. Sabzai, gracias por el contacto, ha sido muy amable. Ha sido un gusto, al contrario. Gracias. Adiós.